Hola, muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. No todo van a ser grises los visitantes de dormitorio y hoy lo vamos a ver en este Animal Brutal programa que tengo para todos vosotros. En muchas ocasiones he hablado sobre la teoría de la distorsión, en donde pues es más que posible que el cerebro humano trate de darle una imagen ante algo que se oculta y que es ajeno a la Tierra. Pero también he hablado sobre abducciones en las cuales se recrea totalmente tu zona de confort para que tú te mantengas completamente tranquilo mientras que se realizan experimentaciones y se realizan experimentos en tu cuerpo, en diferentes zonas, tanto a nivel cerebral, a nivel de lo que es el tronco, las extremidades y también aparatos genitales, todo ello, en mi opinión, siempre dirigido y redirigido a la genética. Bien, dicho esto, hoy os voy a contar un email de un telespectador que me ha mandado, que me ha dejado la sangre completamente helada, sobre todo por los detalles de lo que tuvo que vivir, el miedo que realmente tuvo que sufrir y algunas características que no suelen ser muy habituales, pero que tienen algunos mensajes que sí he visto en otras abducciones. ¿Por qué la gente suele comentar algo parecido si no saben absolutamente nada de abducciones y si no se conocen entre sí y son países diferentes? Muy bien. Comienzo con el correo electrónico, con el email. Hola Vicente, soy de Perú y me llamo, no lo voy a decir por intimidad, tengo 28 años y bueno, pues en tu último videoprograma mencionas que podríamos nosotros contarte si algún suceso extraño nos había pasado y bueno, pues te voy a contar el mío. Quiero empezar contándote que desde muy joven yo he sufrido de constantes parálisis del sueño desde los 14 años aproximadamente, ese momento en el cual tú pues durmiendo no te puedes mover, ¿no? Esto a nivel neuropsicológico pues se ha estudiado pues muchísimo y ocurre con muchos pacientes en neurología. Yo mismo con mis doctores lo he hablado, básicamente por mis dolencias y también pues por tener una base científica mayor a la hora de enfrentarme a estos casos. Muy bien, hay personas que no se pueden mover mientras que están durmiendo, de acuerdo. Ok. Entonces a este señor pues le pasa pues efectivamente desde los 14 años y en ese entonces, eso sí, no conocía el término parálisis del sueño, así me lo comenta, ¿no? Y me dice, bueno, pues mis noches de niñez no fueron del todo placenteras, Vicente, ¿no? Pero bueno, esto me reconfortaba y a la vez me perturbaba, porque bueno, yo por lo menos pues sí que sabía que mi madre también sufría de este fenómeno. Curioso que en el tema de las abducciones pues suele ser de generación en generación, no olvidemos, y aquí ocurre, ¿no? Y dice, bueno, a ella también le pasó, empezó a sufrirlo también desde una temprana edad, curioso también, una edad idéntica, ocurre también en las abducciones auténticas, ¿no? Y bueno, pues me reconfortaba porque ella estaba bien y sentía que igual yo también iba a estar bien igual que ella, con lo cual, bueno, pues no pasaba absolutamente nada. Continúo. Entonces alrededor del año 2016 yo tenía 22 años cuando ya me había acostumbrado a estas parálisis del sueño, ya que se había hecho muy común y bueno, pues empecé a investigar y encontré un vídeo donde una chica me explicó este fenómeno y en resumen pues empecé a practicar la meditación. Muy bien, ¿no? Para dormirse y no tener este fenómeno. Muy bien. Y entonces sabiendo esto, pues
empiezo con lo que me sucedió alrededor del año 2007. Perdón, alrededor del año 2017, ¿no? Porque ya venía trabajando y mi horario de trabajo era de lunes a sábado, teniendo la salida a la 1 de la tarde solo los sábados. Esos días siempre llegaba a casa muy cansado por la jornada laboral de toda la semana y como acostumbraba a hacer, pues llegué a casa y me fui directo a tumbarme sobre la cama, me tumbé mirando hacia arriba y con el brazo tapándome los ojos porque la luz todavía entraba por mi ventana y necesitaba oscuridad para poder dormirme y descansar. Entonces, bueno, pues calculo que pasaron alrededor de unos 5 minutos, incluso menos de 5 minutos. Yo estaba todavía consciente, con el brazo tapándome los ojos para dormirme. Y siento que alguien pues empieza a tirar de mi brazo. Empieza a cogerme de mi brazo. Y mi primer pensamiento fue, vamos a ver, ¿quién carajo me está molestando cuando estoy durmiendo, ¿no? Pensaba que podría ser alguno de mis hermanitos menores, ¿no? Tengo un hermano y una hermana menor, ¿no? ¿Y cuál fue mi grandísima sorpresa, Vicente, cuando traté de levantar el brazo, que estaba en tensión total, y abrir mis ojos y darme cuenta de que no podía. Sentía la misma sensación de las parálisis del sueño, pero estando totalmente paralizado. Aún no me había dormido y no podía moverme lo que era mi brazo. Era una sensación de impotencia total. No podía hacer nada. No me había dormido. Entonces yo aún estaba perfectamente consciente. Y en mi cabeza trataba de dar algún tipo de... Buscar explicaciones, ¿no? Porque yo podía sentir cada dedo y estaba completamente seguro de que era una mano la que me estaba cogiendo. Era una mano, sentía cada uno de los dedos de la mano la que estaba tirando de mi brazo. Y entonces empecé a sentir mucho miedo porque si era una parálisis del sueño, entonces, ¿por qué me estaba doliendo? ¿Por qué tenía ese fortísimo dolor en mi brazo, en cada uno de esos dedos? Me estaba doliendo, Vicente. Luché, de hecho, para poder moverme. Luché muchísimo, pero es que no podía, tiraba y no paraba de tirar y yo no podía moverme y recobrar mi movilidad de hacer algo. Y entonces con muchísimo esfuerzo pude separar unos milímetros y ver algo que había en mi habitación. El miedo me invadió
Totalmente, Vicente. Ahí estaba todavía. No se había ido y no se quería ir. Observaba cosas de mi cuarto. Estaba la puerta a unos 3 metros justo delante de mi cama, como siempre. Yo trataba de moverme y trataba de mover las piernas, lo que fuera, de mi tronco, de mi cabeza, de lo que fuera. Y sentí que, bueno, pues me estaban tirando. Y bueno, pues yo intenté tirar como pude hacia la derecha para intentar zafarme de aquello. No podían ser mis hermanos. Tenía aquello demasiada fuerza. Y entonces me recosté hacia la derecha como pude, con una esfuerzo, con un tremendo dolor, como podía. No podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa, Vicente. Es que no te lo puedo explicar mejor. Y entonces mi objetivo estaba clarísimo. Quería saber qué era lo que me estaba pasando. ¿Quién era lo que me estaba azuzando? ¿Qué era lo que estaba tirando de mí? Sobre todo porque es que no podía hacer nada y necesitaba primero saberlo y segundo qué hacer para reaccionar y a partir de ahí, pues, moverme hacia otro lado, algo. Y ahí fue, Vicente, cuando en ese movimiento hacia la derecha entré en un pánico total. Ahí estaba, delante de mí. Era un ser rarísimo, con forma de reptil, grande, fuerte, en mi cuarto. Y me di cuenta de que, efectivamente, eso era lo que me estaba sujetando. Un reptil impresionante. Era gigantesco, una contextura gruesa. Y entonces empecé a llorar. porque no podía hacer nada más que llorar. Es que no podía gritar. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y sí que notaba cómo las lágrimas empezaron a salir de mis ojos. Estaba totalmente aterrado, eso sí que lo podía sentir, junto con el brazo, junto a mirar a aquel ser gigantesco que estaba tirando y tirando sin parar. Me dolía muchísimo ya el brazo. No sé por qué lo estaba haciendo. Y no sé por qué a mí, además. Y no sé qué quería. Nunca había sentido un miedo igual. El dolor se hacía cada vez más intenso, más palpable. Y pude ya despegar los párpados
aunque me estaba tirando todavía, mientras que él me miraba y yo llorando y llorando y llorando. Y entonces, Vicente, pude ver la entrada de mi habitación y entonces escuché como una voz telepática hacia lo que era pues mi cabeza, pero yo sabía perfectamente que no estaba soñando, porque lo estaba mirando con los ojos abiertos, aquel ser. Pero había como una voz. Y lo raro, no sé si viene ahora, porque es que tenía a un ser ahí, pero es que no sé si lo raro era eso o el ser. Nunca lo voy a saber. Porque era como una voz que me decía: tranquilo, tranquilo, tú tranquilo. Y era una entidad que se acercaba hacia donde yo estaba y pude notar que brillaba. Estaba como cubierta con un manto. Yo el brazo no lo podía ya mover, evidentemente, pero ya sí que podía mover toda la escena. Evidentemente tenían relación el ser aquel con aquella figura. La figura no... Yo no podía ver bien su rostro, Vicente, pero sentía que era como una presencia femenina, de estas sensaciones que tienes. Y en cuanto que se me acercaba cada vez más y más y más, me seguía diciendo: tranquilo, 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 te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, pero tú tranquilo, tranquilito aquí, tranquilo. Y a la vez estaba como medio cantando. Se podía escuchar como un canto de fondo. Y en el canto se hablaba sobre la luna y el sol. Pero no sé exactamente qué es lo que decía. Pero se hablaba como en ese cántico de la luna y el sol. Mientras tanto, la figura luminosa que se seguía acercando me decía que tranquilo. Pero había un cántico alrededor que decía cosas de la luna y el sol. Y entonces yo, llorando a mares por la figura horripilante que tenía delante ahí y que me estaba destrozando el brazo sin parar todavía, pues intenté replicar el cántico de alrededor para ver si me acordaba luego algo. Empecé a intentar grabar lo que se decía, pero no me enteraba bien, ¿no? Y en un parpadeo pude recuperar la movilidad de todo mi cuerpo, abrí los ojos por completo. Tenía toda la cara llena de lágrimas, completamente roja. Esto no puede ser un sueño porque lo he visto todo. Además es que tengo las lágrimas aquí. Y esto no ha sido una experiencia de alucinación. Es que tengo aquí las marcas de los brazos y he estado llorando a mares y además es que lo he visto. Tenía un miedo
estaba aterrado totalmente, no sabía quién era el ser ese, y menos aún la figura esa luminosa que no paraba de decirme que estuviese, pues, calmado, y aquella canción que me decía cosas sobre astronomía, no lo entendía, ¿no? Y entonces, ya cuando vi que me podía mover un poco, ya pues fui corriendo, me levanté, no había nadie, ¿no? Y me fui hacia donde mi madre y le conté lo que me acababa de pasar, ¿no? Ella me dijo, mira, debe de ser algo que has soñado, ¿no? Y entonces yo me tranquilicé, pero le dije, mira, yo lo tengo muy claro y no lo he soñado, mamá. O sea, olvídate de que lo he soñado. Y entonces ella me dijo, mira, claro, era mi madre, ¿qué me iba a decir? Nada, lo has soñado, ¿no? Pero, Vicente, resulta que revisé luego la zona donde había tenido el dolor del brazo y donde me había recostado para tirar de aquel espanto, y resulta que al revisar la zona donde sentí el dolor, noté que había un pequeño punto, como una costra pequeña, como las que dejan las agujas después de una inyección, pues lo mismo. Evidentemente, bueno, yo soy una persona que, no sé si soy escéptico o no del tema de las abducciones o las visitas extraterrestres. Trato de convencerme que fue un sueño lúcido nada más, ¿no? Aunque dentro de mí me diga a mí mismo que fue lo contrario. ¿Por qué? Porque lo viví, lo vi todo, me dolió el brazo, oí aquella telepatía de aquella figura, vi su iluminación y escuché perfectamente, tanto que me trataba de calmar como loca, como aquella canción, que no era una canción exactamente, pero que incluso yo, que no podía hablar, en ese momento yo sí que traté y pude replicar aquellas palabras sobre el sol y la luna. Esto fue lo que me pasó, Vicente. Cuídate y muchas gracias. Científico, como soy, debo de entender que las parálisis del sueño pueden estar dentro de la fase REM y que existen los sueños lúcidos. Yo los tengo y son tremendos. Los ves en altísima definición. Pero yo tengo sueños lúcidos todos los días. Y a mí, desde hace 7 años, todos los días que los tengo, nunca jamás me ha ocurrido tener ningún tipo de figura a mi lado que tire de mí, que me haga daño, que yo tenga una parálisis del sueño. Y si llegase a tenerlo, como otras personas lo tienen, ¿no? Cuando se vayan a mover, que tenga un picotazo ahí. Esos seres normalmente suelen ser grises, los visitantes de dormitorio, pero no son los únicos. Ya he visto más casos de este tipo de seres. No son los habituales. Estos seres como reptiles así grandes y fornidos. No son muy típicos de las abducciones o de los encuentros del cuarto tipo, podríamos decir, ¿no? Ya no es del tercero, sino del cuarto, interacción absoluta y total, física, con respecto a las personas con las que se tiene interacción. Pero es que, evidentemente, aquí tenemos a una persona que está sujetando a otra. ¿Para qué? Para crear algún tipo de interacción científica. Se estaba haciendo alguna prueba con él.
a la hora de realizar algún tipo de resistencia, pues igual que ocurre con los gatitos cuando vas a hacerles algún tipo de operación o hacerles apelarles, ¿no? Y cortarles el pelo, si ofrecen resistencia, hay que ponerles una inyección, que fue lo que él encontró. Y además una inyección bastante grande para un ser humano debería de serlo, sin ninguna duda. Encontró incluso costra, y una costra aparece cuando ya ha pasado tiempo. Y esto es muy interesante porque en una abducción, aquí es 1 minuto, pero dentro de un objeto volador no identificado puede pasar 1 hora, 2, 3, 1 día. Esto en base a la ecuación de la relatividad. Lo hemos visto, por ejemplo, en la película Interestelar. Más interesante aún es incluso el hecho de que aparezca una figura dentro de un escenario que es también más que posible que sea una recreación, como una simulación para que él trate de calmarse dentro de ese experimento que se le está haciendo. Lo he visto en muchísimas ocasiones. Es una figura luminosa para atraer su atención y que trate siempre, siempre de calmarlo. No dice otra cosa. Siempre. ¿Para qué? Para tratar de controlar la situación. Y aquí, a partir de aquí, ya tengo un efecto caos, que es esa canción que él escucha y que incluso es capaz de hablarlo. En una parálisis del sueño no se puede hablar, él sí pudo. Trató de recordar lo que se le decía. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, en la abducción de Betty y Barney Hill, una que es famosísima, pues se le intentó hacer llegar a cada uno de las personas, a cada uno de ellos, al marido y a la mujer, pues como una especie de aprendizaje de lo que sería algo relacionado con la astronomía. Luego, cada uno de ellos fue interrogado por separado y expusieron exactamente lo mismo, los mismos conocimientos de astronomía que habían tenido, que les habían hecho, pues, básicamente aprender dentro de su abducción. Y este hombre, dentro de su cuarto, está teniendo un mensaje astronómico. ¿Pero cómo? Pues de una manera cantada. Quizá, sin ninguna duda, la mejor manera para tranquilizarlo, una canción. Si yo pudiera, lo haría, sin ninguna duda. Si lo pudiera cantar para que este hombre no saltase aún más en pánico, pues lo haría. O quizá fuese una manera para llegar mejor a su subconsciente a través de lo que sería, pues, una cantidad de notas musicales dentro de lo que sería ese mensaje que se le trató de inculcar a él, posiblemente para saber cuál sería su reacción. Más aún tenemos ese ese punto en el cual su madre también tuvo ese tipo de parálisis del sueño a su misma edad. Una vez más, el fenómeno ovni no perdona y sigue la genética de una misma familia para buscar algo. Y no para. Es decir, que es más que posible que sean genes que pasan exclusivamente de madre a hijo. Todo por comparación de método científico, es decir, no cogen a cualquiera. Tienen que tener una base de datos en los cuales tiene que ser esa familia a esa edad, parálisis del sueño y a partir de ahí abducción. ¿Por qué? Por algo que necesitamos. ¿Cómo? Con este tipo de seres que van a tener la fuerza suficiente como para hacerlo, o siendo este mismo tipo de seres completamente independiente como para hacerlo.
¿Cómo? Con una recreación simulada. ¿Cómo? Con una figura que va a tratar siempre de tranquilizarlo. Siempre. Y además va a desviar su atención. Aquí tenemos un caso absolutamente extraordinario, que evidentemente es difícil de entender, ¿no? Pero que, como investigador de ovnis, como ufólogo, sí he visto todos estos impresionantes, pues podría decir, elementos dentro de diferentes abducciones. Este tipo de seres, reptiles, los he visto en muchísimas ocasiones. Se les llama reptilianos, casi de forma simpaticoide, pero no tienen de simpáticos nada de nada. Le estaban haciendo daño. Si le están haciendo daño es porque está haciendo fuerza. Y si le están haciendo daño es porque quieren algo de él. Incluso le podrían estar forzando para que se moviese directamente hacia la derecha y ahí clavar lo que sería lo que ellos querían. Se llevó una cicatriz, es decir, su abducción no duró 5 minutitos de nada, sino que posiblemente dentro de ese objeto volador no identificado en donde estuviese, pues estuviese más de 5 minutos, quizá días. ¿Cuánto tiempo se tarda en cicatrizar una herida? Yo tengo heridas, me lo hace mi gato Biscooter. Se tardan días y días y días y días. Posiblemente días y días y días y días de experimentación con aquel hombre cuya madre también tenía exactamente lo mismo. Nada más, espero que me haya podido explicar perfectamente ante un caso de abducción en el cual no aparecen los típicos grises, pero sí aparece ese tipo de ser que sí también ha podido ser visto dentro de la ufología. Caso, creo que es el pueblo de Besa en Valencia, que fue absolutamente impresionante, y también se les ha visto en muchísimas ocasiones, pero dentro de un cuarto ya es más difícil, pero sí que les he visto. Y bueno, pues un caso en donde aparece pues lo que sería una interacción total a nivel mental, a nivel telepático, a nivel de tranquilo. Ese mensaje de tranquilidad siempre lo he visto. Siempre hay una figura que trata de calmar, ¿no? Para intentar que la persona no oponga resistencia ante algo que van a hacer, han hecho o tienen pensado hacer. Y desde luego el dolor que tenía con sus lágrimas no son porque sí. Tú te puedes levantar triste y de bajonazo. Yo tengo unas pesadillas terribles, pero para que te levantes llorando a chorros es muy, muy, muy difícil en un sueño lúcido. Y además este hombre siempre lo ha expuesto en todo lo que es su testimonio. Ni estaba soñando, ni nada de nada. Se llevó el dolor de su brazo, se llevó las imágenes que tuvo, terribles, y se llevó su cicatriz. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.